vamos a comenzar entonces, Camilo. Camilo es abogado y notario, ¿verdad? Público. Él tiene ya más de 16 años de pertenecer a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Él es de Masaya, él es casado, tiene 2 hijos y bueno, muchos milagros y muchas historias seguramente que contar. Y va a tratar de en 25 minutos compartir cómo llegó a Fraternidad, qué está así, qué está pasando hoy en su vida, que lo tiene ahí sentado aquí contándonos a todos nosotros lo que ha hecho en su vida. Bienvenido entonces, Camilo, y quedas con todo el mundo ahora acá. Muchas gracias a todos los fraternos, fraternas que ahorita se están conectando pues para escuchar lo que este amigo Jesucristo de Nazaret ha hecho en mi vida, efectivamente desde una primera reunión que a mí me invitaron de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Como bien decías vos, efectivamente, Berman, han sido muchas cosas buenas las que me han sucedido desde la primera vez que llegué a una reunión como esta. Recuerdo que tenía 24 años cuando me hacen la invitación a la fraternidad. El tiempo ya voló, hoy son 41 años lo que tengo. Y que en esos 24 años, cuando a mí me hacen la invitación, usaron una muy buena estrategia, como siempre los fraternos. En esa ocasión yo miré un grupo de hombres que andaban dejando unas tarjetas de invitación en los negocios. Y yo acá en Masaya pues tengo un negocio también que va a cumplir como, 20 años de estar funcionando. Y precisamente para esos años yo llevaba 3 años de haberlo emprendido, hoy que está de moda el emprendurismo. Entonces yo era un pequeño comerciante y miré que los hombres estaban entrando en los negocios similares a los que yo tengo acá y andaban dejando esa tarjeta. Es ahí donde un amigo de mi papá me mira y me llama y me dice, Camilo, dice, lo vengo a invitar a una reunión. Ajá, le digo, ¿y de qué se trata? Y entonces me deja esa tarjeta y yo la leo y dice Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, del EC. Cuando yo veo esas palabras, lo primerito que se me vino a mi mente es, esta es una microfinanciera, qué suerte la mía que me vienen a ofrecer un crédito, porque decía hombres de negocio y el EC hasta yo creí que era economía. Pues entonces dije yo, qué suerte la mía, debo estar ahí para que me hagan un préstamo. Sin saber, porque yo nunca había escuchado de fraternidad en esos momentos, nunca, ni por la radio, ni por la televisión, porque en esos momentos había, pero nunca había escuchado nada. Quiero decirte que precisamente en esos momentos yo estoy pasando serias situaciones económicas, estoy pasando situaciones que el negocio precisamente ya lo tengo en pique, pues en 3 años, en vez de ir prosperando, lo que venía era adquiriendo deuda y no tenía ganancias para nada. A esto le ajusto que tengo problemas con mi matrimonio, con mi actual esposa, que prácticamente vamos a cumplir 21 años de estar juntos. Y en ese momento recuerdo que estábamos a punto de separarnos. Ella me tenía una niña de 3 años en ese momento, cuando a mí me hacen la invitación a la fraternidad. Y está embarazada de nuestro segundo hijo. Pero además de todo esto que te cuento, vengo arrastrando, Berman y amigos que me están viendo, un alcoholismo de 12 años que no podía dejarlo. Y a esto le agregué una combinación que no se la deseo a nadie, y es que empecé a coquetear con la droga y empecé a consumir cocaína en piedras de crack. Y para hacerles un resumen, cuando a mí me invitan a las reuniones de fraternidad, yo prácticamente llevo 12 años consumiendo alcohol y 7 años siendo un drogadicto. Ya era una situación que yo perdí el control, salía de mi casa y era al tercer día que yo llegaba, porque prácticamente ya no había control en mí. Ya mi familia prácticamente se enteraba, porque bien dice un dicho que en la calle se enteran primero que en tu casa lo que andas haciendo afuera. Y a mi madre sobraba quien le dijera, mire, vimos a Camilo en tal lugar donde venden droga. Y a mi esposa le decían, amigos le querían decir, mira, Johanna, ¿no has visto a Camilo raro? Y en su momento dice que ella pensó que creyó que yo tomado era homosexual. Y hoy me causa risa eso, pero era que le trataban de decir, Camilo consume droga, pero no tenían el valor. Así me encuentro cuando precisamente ese año ya mi esposa no quiere nada conmigo, se quiere ir. Me dice, te voy a dejar, no vas a conocer a este hijo.
pero en esos precisos momentos a ella le hacen su primer chequeo de rutina y le practican su primer ultrasonido. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando esta mujer llega llorando a mares a casa, yo me sorprendo y, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué venís llorando? Me da el ultrasonido y me dice, lee esto. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando empiezo a leer un diagnóstico que no entendía para nada, pero en resumen, al final de los ultrasonidos le ponen una conclusión y me voy directo ahí y está diciendo que ese niño viene con una malformación congénita llamada linfangioma y asociada como a 2 o 3 enfermedades más. En ese momento no hallaba qué hacer, en ese momento se me viene el mundo encima, en ese momento, como dice, se me acumulan todos los problemas de una vez, el alcohol, la droga, las deudas, y de remate, como decimos el buen nicaragüense, mi esposa con el problema de salud, y le dicen los médicos que ese niño tiene que practicarse un aborto terapéutico porque su vida está en peligro. Es ahí cuando en ese momento no hay qué hacer. Yo quiero dejar de tomar, quiero dejar de drogarme, quiero ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen ciudadano, y no lo lograba. Siempre volvía a lo mismo. Allá cuando está mi esposa como a los 6 meses, le vuelven a hacer otro chequeo y le dicen, mire, señora, usted no quiere interrumpir este embarazo, pero le queremos advertir que su vida está en peligro, se puede morir usted o esa criatura que está ahí, que prácticamente hubieron doctores duros y fuertes que le dijeron que lo que tenía ella en su vientre no servía para nada. Fue doloroso y ella llegaba todos los días que iba a chequeo llorando, ya que había caído en cama, y así me encuentro yo queriendo una alternativa, una solución a mis problemas, cuando pasó ese fraterno dejándome esa tarjeta de invitación un 22 de septiembre del año 2003 a mi casa de habitación donde tengo ese negocio. Quiero decirles que ese día, con toda la expectativa, llegué a ese lugar. Recuerdo que ahí estaba el amigo que me había dejado la tarjeta, me recibió con un apretón de mano y un abrazo. Y me acuerdo que me dijo, has venido a la mejor reunión de tu vida y cuando salgas por la puerta donde entraste, no vas a salir igual. Quiero decirle que inmediatamente mi mente voló y dije, pues sí, no voy a salir igual porque me van a prestar los reales. Dije yo, siempre pensando en la economía, en el préstamo que quizás los hombres de negocio me iban a hacer. Y quiero decirles, amigos que me están viendo a través de esta transmisión, de que lo que recibí en esa reunión que se llaman capítulos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, del Evangelio completo, fue algo mejor que haber recibido un préstamo o algo mejor que haber recibido dinero. Ese día estaba un hombre así como estoy yo, un señor a mi edad, porque yo tenía 24 años y era un señor como de 50, 60 años, de Estelí, lo recuerdo muy bien. Y este amigo empieza a narrar su vida, así como yo se las he narrado ahorita en estos 7 minutos. Y mientras el amigo estaba compartiendo su testimonio, su vida era igualita a la mía, con algunas situaciones que quizás no había llegado yo a hacer, pero estaba a punto de hacerla. Y cuando empiezo a escuchar la historia, el testimonio de este amigo, yo estoy diciendo en mi mente, ¿a dónde me vine a meter si este amigo está igual o peor que yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero a medida que el hombre va compartiendo su testimonio, llega un momento que él dice estas palabras que me impactan y empieza a decir, amigo, dice, yo les quiero decir que en estos momentos ya no soy alcohólico, ya no soy drogadicto, hoy he recuperado a mi familia, hoy tengo un nuevo amor para mi esposa, para mis hijos, y hoy dice, soy otra persona. Cuando él está diciendo todo eso, yo digo, ¿y cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? E inmediatamente dice este hombre, hoy soy otra persona gracias a Jesucristo de Nazaret. Y ese hombre lo dijo con un énfasis que a mí me impacta, porque yo jamás me imaginé que en ese lugar, en un restaurante que era muy conocido en esos tiempos, aquí en Masaya, ya no existe, se llamaba La Jarochita. En ese lugar dije yo, ¿cómo es posible que está hablando de Dios este hombre? Pero recuerdo que ese hombre dijo, miren, Jesús cambió mi vida a través que empecé a tener una relación personal con él. Y esa relación, dice, la empecé a cultivar, la empecé a tener a través de la oración. Miren, ese día fui impactado mi vida porque yo jamás había escuchado hablar de esa manera
a Jesús de Nazaret. Yo jamás había escuchado hablar que Jesús podía quitarme el deseo del alcohol. Yo jamás había escuchado hablar que Jesús me podía quitar el deseo de la droga. Y yo jamás había escuchado que Jesús podía sanar. Y ese testimonio habló de sanidades, de milagros, restauración. Y en los capítulos que nosotros hacemos físicamente, ahí nos pasan una tarjeta y nos dicen, pídanle un milagro a este amigo Jesús, porque ahí comenzamos esta relación con Jesús a través de esa oración. Y recuerdo que llegó a mis manos la tarjeta y con todos los problemas que ya les conté, empecé a detallarlos, porque dije yo en mi mente en ese momento, bueno, Señor, si vos cambiaste a ese hombre, cámbiame a mí, porque sinceramente yo estaba necesitado de Jesús, pero no sabía cómo hacer, cómo tener esa relación con Dios, hasta que este hombre, como estaba yo, me lo estaba presentando. Y ese mismo día, cuando pasan la tarjeta, empiezo a pedirle a este amigo que te estoy presentando, amigo que me estás viendo en esta transmisión, fraterno, fraterna, empiezo a pedirle a este amigo Jesús que me quite el deseo del alcohol. Lo puse ahí con mi puño y letra, Señor, quítame el deseo del alcohol, ya no puedo. Quítame el deseo de la droga, sanar a mi hijo, restaurar mi hogar. 4 o 5 cosas le puse en esa tarjetita. Y quiero decirles que yo sentía algo especial en esa reunión. Mi cuerpo estaba temblando, yo me sentía raro. Hoy sé que era el Espíritu Santo de Dios que estaba administrando ese lugar. Y recuerdo que al final de la reunión dice, mire, si quieres una oración, ven aquí al frente. Pero yo era tímido, yo era temeroso. Y yo dije, no, me voy a ir porque me da pena. Pero recuerdo que cuando voy buscando la salida, me toma un amigo y me dice, vaya, que le regale una oración. Cuando estoy frente al testimonio, se me hace un nudo aquí y me dice, ¿por qué querés que oremos? Y yo no puedo hablar, porque ni a mis mejores amigos, entre comillas, yo les contaba mis problemas, el alcohol, la droga, jamás. Y este hombre me dice, ¿por qué quiere que oremos? Pero en ese momento ya no me hallo en otra, ya como puedo, le digo, mire amigo, ando como andaba usted, alcohol, droga, y le cuento todo, y este hombre me queda viendo y me dice, ¿y vos crees que Jesús puede cambiar tu vida? Y me hace una pregunta como decimos del millón, pues, ¿verdad? Pero con lo que yo escuché, yo le dije, sí creo, y ahí se cumplió una palabra de Dios que hoy entiendo que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y le digo, sí, yo creo, le digo. Entonces este hombre me dice, pues para el que cree todo le es posible. Y ese hombre empieza a orar por mí. Ese día yo sentí el Espíritu Santo de Dios, la presencia del Espíritu Santo, porque hoy sé que Él se manifiesta de una manera que te da escalofríos en tu cuerpo, sentí algo caliente y así sentía yo. Y como era un local de 2 plantas, yo pensaba que era que como estaba ahí, yo sentía que me quería caer y al final abro mis ojos y el hombre estaba así orando, pero era el Espíritu Santo de Dios. Al final dice, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Y este hombre había declarado que yo iba a ser libre de alcohol, libre de droga, que iba a ser testimonio, pero en ese momento no entendía nada. Cuando ya me estoy despidiendo de este hombre, me dice, ya sabe, me dice, hoy mismo comienza esta relación con Jesucristo. Y ahí es donde le digo yo, ¿y cómo es eso? A través de la oración, me dice, ore, hoy mismo empieza esta oración, esta relación, dice, orando antes de acostarse, mañana, antes que se levante, doble sus rodillas. Y cuando estés trabajando, me dice, ahí platica con Dios en tu mente. Esa es la relación que hoy te presento, me dice, con Jesucristo de Nazaret. Y miren, amigos que me están viendo a través de esta transmisión o los que la vayan a ver posteriormente, a partir de ese 22 de septiembre del 2003, comencé esta relación con este amigo Jesucristo de Nazaret, que hoy te estoy presentando a ti también, así como me lo presentaron a mí en un capítulo físicamente. Y a partir de ese día, mi vida jamás volvió a ser igual. Ese mismo día, cuando llegué a mi hogar, me acuerdo que doblé mis rodillas y empecé a decirle al Señor con pocas palabras, porque esto es como cuando estás conociendo a un amigo que empezás a hablarle poco y con el tiempo después puedes pasar horas hablando con él. Y así empecé a hablarle a Jesús, a platicar con él. Y obviamente empecé a visitar las reuniones iba todos los lunes, era ese capítulo, empiezo a escribir, empiezo a doblar mis rodillas. Y un día me invitan a un seminario que se llama SAEL, Seminario Avanzado de Entrenamientos para Líderes. Tenía un mes de estar en la fraternidad. Voy a ese lugar que se hacen en el crucero, en el centro FINEC Managua, en el crucero. Y en ese lugar, muchachos, recibo las charlas que jamás en mi vida había escuchado. Ahí me di cuenta que yo no era un hombre de valor,
Me di cuenta que el hombre de valor es el que le dice no a la droga, no al alcohol. Es hombre de familia, cuida a su esposa, a sus hijos. Ahí me doy cuenta por qué estoy mal económicamente, porque maldecía mis reales comprando droga, comprando alcohol, bacanaleando en fiesta, y por eso no había nada en mi hogar. Ahí me doy cuenta que yo maldecía a mi nación, porque efectivamente yo hasta decía por qué nací en esta Nicaragua, y ahí me enseñaron que tenía que honrar mi tierra donde había nacido, y donde habías nacido, ahí te iba a bendecir el Señor. Y lo mejor que recibí en ese lugar fue el Espíritu Santo de Dios, porque hubo un momento que oraron y dijeron, hoy van a recibir el poder para poderle hacerle frente, dice, a todas esas seducciones del mundo que te atraen, dice, va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y recuerdo que en ese momento yo le dije, Señor, vení, yo quiero eso, porque yo sabía que después de ese seminario ahí estaban los amigos, estaban los primos, estaban los cuñados, toditos, que eran bacanal, igual que yo. Y ese día le abrí mi corazón, recibí al Espíritu Santo de Dios, que hoy sé que es el ayudador, el consolador y el que te va a guiar a la luz y a la verdad. Y viniendo de ese seminario, ahí quedaron 12 años de alcoholismo, 7 años de ser consumidor de piedras de crack, muchachos, y vine a servirle a este amigo Jesucristo. Me integré a ese capítulo que se llama Las Flores, el capítulo Madre de Masaya, que en ese tiempo se hacía en la Jarochita. Empiezo, después me llevan a otro capítulo que estaba en formación, Las Villas, en Masaya, y empiezo a visitar las reuniones precapitulares, y estos hombres empiezan a orar por los problemas de uno, y un día me dicen, oíme, ¿y vos cuáles eran tus problemas? Y a mí, yo con pena, empiezo a soltarles un poquito, que era alcohólico, que era droga, pero miren, y de pronto le digo, pero miren, producto a todo esto, mi hijo va a nacer y dicen que se va a morir. ¿Cómo? Me dicen, muchachos, miren, vamos en este momento a hacer la cadena de oración. Y se vení para acá, y empezaron a orar por mí, porque yo les había contado en ese momento que el diagnóstico médico decía que mi hijo se iba a morir. Y miren, para la gloria y la honra de este amigo Jesús, recuerdo que llegó a los 7 meses, mi esposa ya no aguantaba, está a punto de darle algo que se llama preeclampsia, ya está en cama. Dicen, hay que hacerle una cesárea de emergencia porque vamos por la vida de ella, así le dijeron. Ese niño se va a morir. Pero miren, estos fraternos, aquí empecé a ver dónde están los amigos verdaderos. Aquel que te da una palabra, aquel que te dice todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Y recuerdo que estos hombres me decían, no, Camilo, vas a ver el poder de Dios, vamos a estar orando. Y empezaban a hacer cadena de oración, así como estamos actualmente ahorita orando por el mundo, por esta pandemia. Entonces estaban orando por mi hijo a las 5 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Y un 21 de noviembre del 2003, están practicándole esa cesárea a mi esposa, nace el hijo. Y para mi sorpresa me llama la enfermera y me dice, aquí está su hijo, dele mucho amor que en cualquier momento se muere. Eso fue impactante para mí, porque lo veo a mi hijo y efectivamente tiene la mitad de su cuerpo con una malformación. Pero ahí empiezo a ver el poder de Dios, porque estos fraternos me están llamando, ¿cómo está tu hijo? Y yo le digo, miren, me dice que se va a morir en cualquier momento. Y estos hombres me dicen, mira, Camilo, lo que Dios promete lo cumple, y Él no deja nada a media. Y yo le digo, pero si estoy viendo que se está muriendo, mire, me dice, si se muere, que se haga la voluntad de Dios, pero no es ese el propósito de Dios. Así que ore, me dice, ahí donde está, ore por su hijo. Yo nunca había orado por nadie, pero entonces el líder me dice, vaya a orar, y le digo, vengan ustedes a orar, creyendo que tal vez son ellos los que tienen el poder. Me dice, estamos trabajando, son las 10 de la mañana, vaya a orar usted. Yo no sé, muchachos, en qué momento me dice ese líder, en el nombre de Jesús, vaya a orar. Y cuando ese hombre me dijo así, yo estoy de rodillas en ese hospital, muchachos. No sé qué dije, pero hoy sé que esa palabra tiene poder. En el nombre de Jesús no hay quien se resista. Y yo me estiro al suelo, me hinclo con mi rodilla, y yo no sé qué dije. Solo sé que cuando terminé esa oración, mi hijo, que yo lo pude ver con estos ojos que un día los gusanos se han de comer, yo vi como mi hijo, que estaba en agonía, pegó un llanto de dolor, defecó una cosa negra, paró un chorro de orín, y los médicos llegaron sorprendidos y dijeron, y no era que se iba a morir. Dicen, llévenlo a Managua, aquí no hay especialistas, y empiezan a vérmelo 3 médicos en especialidades, como es oncólogo, endocrinólogo y genetista. Y los fraternos empiezan a decirme, ya viste, Camilo, ya viste el poder de Dios. Y mi hijo vive 3 meses en un hospital,
Y los fraternos me decían, compartirnos ese testimonio, pero a mí me daba miedo, me daba temor. Y estos hombres no cansaban de orarse. Y a los 3 meses, después que los médicos decían que hora, día, semana, me dicen, vamos a operar a tu hijo, Camilo. Pero esta operación va a ser en privado porque el hospital son 8 meses y no hay mucho tiempo, me dice. Te lo vamos a hacer en privado y te va a costar tantos dólares. Y era una cantidad que no lo voy a decir para no limitar el poder de Dios. Tal vez si yo diga una cantidad, diga alguien aquí, eso yo los tengo debajo de mi almohada. Y en ese momento yo le dije al doctor, deme una semana. Activé mi fe y le dije, deme una semana. Y me acordé de las tarjetitas y de los testimonios, porque nosotros decimos que una palabra que diga el testimonio va a ser un antes o un después en tu vida. Y yo escuchaba los testimonios que decían, yo pacté con Dios aquí, yo hice un pacto con Dios, y yo me vengo a los capítulos y me voy a hacer en esa tarjeta un pacto y le digo, Señor, yo no tengo, le digo, para esa operación, pero si tú me lo das, le digo, yo te voy a glorificar donde quiera que me llamen. Y miren, muchachos y amigos fraternos, a partir de ese momento, en cuanto escribí eso, como que el Señor me le puso el sello. Me estaban llamando al siguiente día de una fundación X en Managua, donde me dieron un sinnúmero de requisitos que llevara para que, si era aprobada esa solicitud, adjunté una foto, el epicrisis y llegué. Y aquí me han enseñado, y en la Biblia lo dice la palabra de Dios, porque hoy nos enseñaron acá, en esta organización, en este ministerio, a leer la Biblia. Y un día encontré ahí que decía que todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre de Jesús. Agarré ese epicrisis, lo llevé a Managua, oré. Y fíjense que a la semana exactamente a mí me estaban llamando y me dicen, don Camilo Machado, lo estamos llamando porque la junta directiva acaba de autorizar la cantidad que usted solicita para la operación de su hijo. Miren, muchachos, yo me estaba casi desmayando. Me voy a Managua, me dan el cheque, se lo llevo a los doctores y es ahí donde a mi hijo lo someten a su primera cirugía a los 3 meses de edad, de 9 que lleva hasta el momento. Y en ese momento empiezo a ver la mano de este amigo Jesucristo de Nazaret. Y miren, esa operación me dijeron que iba a alto riesgo, se podía morir en cualquier momento, pero igual los fraternos orando, vas a ver el poder de Dios, vas a ver la mano de Dios. Y hoy les puedo decir que he visto la mano de Dios para la gloria y la honra de Jesús. Hoy ese jovencito, un adolescente, 16 años, y para la gloria y la honra de Jesús, los mismos médicos se han quedado asustados porque me decían, Camilo, en el caminar vamos a ver las secuelas. ¿Cómo es eso, doctor? Quizás no hable, quizás no piense, quizás no camine o no tenga el coeficiente intelectual como un niño normal. Y hoy, para la gloria y la honra de Jesús, actualmente mi hijo está cursando su 5º año del bachillerato para la gloria y la honra de Jesús. Y empecé, muchachos. Una vez que Dios me cumple, estos fraternos no se les olvida nada. Y me dicen, mira, Camilo, ahora acordate vos el pacto que tenés con Dios. ¿Y qué es? Pues ahora vas a glorificar a Él el testimonio. Y miren, empecé a glorificar a Jesucristo. Y a partir de ese momento, Dios no se ha hecho esperar. Dios es fiel. Todas las bendiciones vinieron a mi vida. Porque estos mismos fraternos me decían, cuando empecé a compartir, vas a ver los milagros que Dios tiene para tu vida. Y quiero decirle que estas 9 cirugías que Dios me ha permitido hoy, a mi hijo, todas me las ha pagado Él. Y empecé a ver los milagros. Dios empezó a levantar mi hogar. Dios empezó a levantar aquel negocio. Hoy, para la gloria y la honra de Jesús, ahí tengo ese negocio siempre. Yo les puedo decir que Dios es fiel, empezó a actuar en mi familia. Mi esposa al año empezó a servirle al Señor. Me costó, pero los fraternos me decían, sigue orando, pero al año solita ella me dijo, llévame a donde esos hombres de negocio, quiero ver qué te dieron. Y a partir de ese momento ella también empezó a glorificar a Jesucristo. Y empezó el Señor a hacer grandes obras. Un día de tanto, recuerdo que le dije al Señor, Señor, permitime ahora terminar mis estudios universitarios, porque producto del alcohol y la droga jamás hubiera hallado un rumbo en mi vida o no tenía rumbo ni dirección. Y ya aquí con el Señor Jesús, Dios me permitió. Le dije primero en la tarjeta, restaurame las neuronas que la droga me quemó. Y te pido sabiduría, tiempo, recursos y todo. Y así fue. Para la gloria y la honra de Jesús, en el 2016,
Dios me permitió terminar mi carrera y para la gloria de Dios, en 1 año y medio, Dios me dio todos mis papeles para hoy ser abogado y notario público. Y puedo decirte que Jesús empezó a obrar en toda mi familia, mi mamá, hoy una señora de 78 años. Hoy mi mamá ha sido sanada de todas las enfermedades que hoy sé que yo era el que se las causaba. Pero hoy, para la gloria y la honra de Jesús, ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Miren, es una bendición tenerla a ella. Hoy les puedo decir de que mi hija, cuando yo vine acá, tenía 3 años. Hoy tiene 20 años. El lunes cumple 20 años. Y hoy te puedo decir que se ha cumplido una palabra de Dios en mi vida que dice: yo y mi casa le serviremos al Señor. Y hoy los 4 como familia le servimos al Señor. Mi esposa en un capítulo, mi hija igual, mi hijo y su servidor que les habla, todos le servimos a Cristo Jesús. No tengo cómo pagarle a Jesús lo que ha hecho en mi vida. Fíjense que les voy a mostrar esta foto. Este era mi hijo cuando nació. Y hoy, para la gloria y la honra de Jesucristo, mi hijo tiene 16 años, por ahí anda. Pero miren, solo Dios pudo hacer eso. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y yo lo he visto en mi vida, en mi familia, en mi entorno y en todo mi ser, muchachos. Así que ya para ir cerrando, porque ya estoy en el tiempo, yo te puedo decir de que si no hubiera sido que yo conociera a Jesucristo hace 16 años y unos meses, hoy quizás ni estuviera aquí, yo estuviera muerto, mi hijo estuviera muerto, mi familia no existiera. Pero hoy, gracias a esta bendita fraternidad que conocí a Jesucristo, hoy te puedo decir que tengo todo lo que antes no tenía. Como aquel testimonio que escuché por primera vez que dijo: hoy me ha dado el Señor el doble de lo que yo antes tenía. Hoy Dios me ha dado eso, hasta medios para servirle a Él, porque nosotros hacemos esto moviéndonos de norte, sur, este, oeste, donde nos llamen. Trabajamos y le servimos al Señor haciendo esto, porque no tenemos cómo pagarle a Jesucristo todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que, amigo, que me estabas viendo esta transmisión o que vas a verla posteriormente, quizás ya grabada, esto comenzó en un capítulo después que me dijeron: repetí esta oración, que esta es la llave y la clave para que a partir de hoy tu vida nunca más vuelva a ser igual. Y yo ese día la hice, esa oración, y hoy te puedo dar fe que a partir de ese día mi vida jamás volvió a ser igual. Así que, amigo, ahí donde estás, yo te invito que en este momento repitas estas palabras, repitas esta oración. Y yo sé que a partir de hoy tu vida también jamás va a volver a ser igual. Te la voy a decir pausada para que la vayas repitiendo. Y esta oración dice así: Señor Jesús, esta noche yo confieso con mi boca que usted es mi único Dios y Señor de mi vida. Y hoy le pido perdón por mis pecados que he cometido consciente e inconscientemente. Y hoy lo acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo, Camilo. Un placer haber escuchado tu testimonio. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Gracias. Yo creo que para todas las personas que escucharon a Camilo, ¿verdad? Bueno, las palabras de Camilo fueron bastante claves y sabemos dónde está la respuesta. La verdad es que muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces tal vez hemos tenido la oportunidad de activar nuestra fe y no lo hemos hecho, ¿verdad? Y no es necesario llegar a ningún momento extremo. O sea, ahorita en este momento, ¿verdad? Ahí en tu casa, vos puedes practicar eso, ¿verdad? Vos puedes practicar esa relación con Jesús, vos puedes practicar esa relación con el Señor y atrévete a hacer un pacto con Él, atrévete a pedirle. Hay muchos milagros que a lo mejor te estás perdiendo por no querer activar ese pacto, por no querer activar tu fe, ¿verdad?